Bien, nada más quiero que me confirmen si ya tienen ustedes a la vista la presentación. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Bueno, muchas gracias. Bien, como yo les mencioné, cada año recibimos pues la grata visita de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo, en la cual ellos van haciendo un recorrido por diferentes estados del sur-sureste de la República Mexicana para ir conociendo la problemática, cómo se desarrolla los sistemas de producción en diversos sistemas producto, ¿no? Entonces, lo que nos toca hoy, pues, es hablar de una parte de lo que está haciendo el INIFAP en cuanto al apoyo de la apicultura para su desarrollo, para su tecnificación, en particular en la península de Yucatán. Si bien la península de Yucatán, pues como ustedes sabrán, cuenta con todos los recursos naturales para poder desarrollar diversas actividades agropecuarias, ¿no? Tiene una superficie que representa el 7% del territorio nacional y la mayor parte de la superficie está usada bajo agricultura de temporal, principalmente por productores ejidatarios, y predominan el cultivo de la milpa asociada con maíz, frijol, calabaza, principalmente para uso familiar. La superficie de riego obviamente que es mínima, es casi nula, dado que aquí no contamos con corrientes de ríos ni lagos o lagunas donde se pueda tomar directamente la superficie. Hay alguna pequeña superficie de riego, sobre todo en el cono sur del estado de Yucatán, parte de Campeche y de Quintana Roo, y sobre todo al oriente del estado de Yucatán, que principalmente se debe a la perforación de pozos profundos. Entonces, dividido principalmente en lo que es la cuestión agrícola y una mínima parte para la cuestión ganadera, para riego de praderas. Tenemos un ambiente cálido subhúmedo que predomina principalmente el clima tropical, clima cálido, y una precipitación promedio de 1.500 milímetros de lluvia al año, que se distribuyen a lo largo de los meses de mayo hasta septiembre. Pues tenemos un 3% de población, principalmente pues la gente que se dedica a la apicultura es de tipo rural. La población de la pobreza es del 3-4%, ¿sí? Muy mínima en pobreza extrema. La ventaja de la península de Yucatán, a diferencia de otros estados del centro hacia el norte, es la gran biodiversidad de plantas nativas que tenemos, que esto principalmente es algo importante para sustentar la actividad apícola. Si nosotros hacemos una comparativa de los estados que van del centro hacia el norte, ahí principalmente debido a las condiciones de suelo, las actividades agropecuarias, sobre todo la agrícola, es preponderante en comparación con las otras, ¿no? Entonces, agricultura, ganadería son dos actividades muy importantes y varía un poquito en cuanto a la apicultura, que esta ya depende principalmente de los cultivos que se realizan allá, aunque hay algunas especies como el mezquite, como los zacahuales, etcétera, que son propios de esa zona. Pero en comparación en la península de Yucatán, y yo me atrevería a decir toda la zona del sur-sureste, Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán, el principal recurso que aporta para la apicultura son las especies autóctonas que contamos en los diferentes estados. Bien, esta es una pequeña imagen que pueden ustedes visualizar, ¿sí? La parte que está en color como beige es zona que no tiene vegetación, pero refiriéndose en cuanto a la vegetación nativa, la vegetación natural propia de la zona peninsular, ¿no? Esta parte coloreada con beige principalmente se debe en la parte suroeste del estado de Campeche,
Allí es la zona de Palizada, de Champotón, donde principalmente son los grandes cultivos de arroz, y principalmente la zona de Champotón y Escárcega son pastizales que están dedicados principalmente a la ganadería. ¿Dónde está el fuerte de la apicultura en el estado de Campeche? En la parte maya, colindante con el estado de Yucatán, y en la parte de la reserva de la biosfera de Calakmul. Allí sobre todo se hace la explotación apícola. Para el caso del estado de Yucatán, pues la apicultura está completamente dispersa por todo el estado. La zona norte que limita con el litoral del Golfo de México, del Mar Caribe, ahí pueden ver ustedes la zona beige, a diferencia de la parte del color verde. Esa parte también está dedicada principalmente a la ganadería. En el oriente del estado de Yucatán, ahí es donde se practica principalmente la actividad ganadera. Y la apicultura, aunque hay apicultura también, y en la parte central hacia el cono del sur es donde principalmente está el fuerte de la apicultura para el estado de Yucatán, que son las zonas que podrán observar que tienen menos perturbación en cuanto a especies vegetales introducidas. Y ni qué decir entonces del lado del estado de Quintana Roo, en el cual vemos que la superficie es mayormente predominante de vegetación nativa. Entonces, esto da con el clima, con el régimen de lluvias, con la presencia de la vegetación, el ambiente propicio para que la apicultura se pueda desarrollar a lo largo del año. Bien, entonces, ese ambiente propio principalmente distingue a dos especies que son las fuertes en cuanto a la contribución de la miel al año. Tenemos aquí a la izquierda el tajonal, Viguera dentata, y el chichilché. Son las dos especies florales preponderantes de las cuales se obtiene la miel en el año productivo. Se estima que hay alrededor de 31 especies que sostienen anualmente a las abejas. Estas son las que van aportando polen, van aportando néctar para que puedan sostenerse y desarrollar sus poblaciones a lo largo del año hasta el inicio de la nueva temporada de cosecha de miel. Ahora, en el esquema la esfera que tenemos al lado derecho, ustedes podrán observar que están, por un lado, los meses, ¿sí? Y se trata de hacer de una forma descriptiva cuáles son las especies que van floreciendo en el tiempo, ¿no? Como yo les mencioné, del periodo de enero a febrero es algo muy distintivo la floración del tajonal, que es la Viguera dentata, seguido inmediatamente de marzo a mayo por la floración del chichilché. Son los nombres mayas que tienen el Gymnopodium floribundum. Son las dos especies que les mencioné. Y posteriormente, en el mes de junio, entre junio y julio, se establece unas especies de floraciones que aquí se les denominan los catzines, que primordialmente están aportando polen y néctar para poder sostener las colonias. Y prácticamente al mes de julio, cuando se establece ya en pleno la época de lluvias, termina el ciclo de floración. De julio a octubre, como les mencioné también, vienen los periodos de lluvias, ¿sí? Y es algo muy notorio, en esta época escasea la floración de miel. ¿Por qué razón? Porque durante todo ese tiempo el cúmulo de especies vegetales que florecieron durante enero hasta mayo, pues están fructificando, están desarrollando fruto. Por esa razón se interrumpe la floración para que procedan a producir semilla y fruto las plantas, aprovechando el cúmulo de lluvias que se van presentando entre esos meses. Posteriormente, en noviembre, empieza de nueva cuenta el ciclo de floración, con algunas especies que van floreciendo y van fortaleciendo a las colonias con esa incipiente producción de néctar y de polen para que se desarrollen y llegado el mes de enero tengan un adecuado desarrollo y puedan aprovechar al máximo las floraciones principales que van de enero al mes de mayo. Bueno, entonces, ¿cómo se forma el ciclo apícola? Aquí. Habíamos mencionado, vamos a comenzar por el inicio del mes
la producción. El ciclo máximo de producción de miel abarca de enero, febrero, marzo, abril hasta mayo, ¿sí? Es el periodo que se denomina aquí en la zona de la península como periodo de sequía, pero irónicamente es el tiempo de cosecha, ¿no? Entonces, para los apicultores en este periodo de enero a marzo, mediados de abril, principios de mayo, que inicia la temporada de lluvias, el periodo de sequía es el bueno para la producción, para la cosecha, ¿sí? Entonces, irónicamente, pues debido a que los recursos florísticos que están produciendo las plantas requieren el mínimo de humedad para poder desarrollar, emitir botones florales y llegar al periodo de inflorescencia, ¿sí? Entonces, en este periodo es cuando tenemos nosotros las especies que van floreciendo, el taponal, el jabín, el chichén, chacá, cucté, que son el periodo donde los apicultores van aprovechando el potencial de las colonias y de la floración para cosechar la miel, y en algunos pocos casos se puede llegar a trampear polen. Bueno, pasamos al segundo periodo del ciclo, que es el periodo de lluvias, o que pues se puede denominar post cosecha. En este tiempo, pues los apicultores van haciendo todos los preparativos con el sobrante de las especies que van floreciendo. Aquí tenemos una breve lista: Tzalam, Boshkatzin, Chukum, Sacatzin. Entonces, toda esta serie de plantas que van floreciendo, si bien no logran aportar una gran cantidad como para una cosecha de miel, sí permiten que al terminar el periodo de cosecha, las abejas vayan almacenando una cierta cantidad de reservas de miel y de polen para poder sobrellevar el periodo de escasez. Entonces, aquí están algunas de las prácticas que los apicultores hacen: prevenir la encambrazón, bajar las alzas, conservar los panales, alimentar las colonias en caso de que sea muy breve el periodo de floración de estas especies, ¿no? Entonces, y pasamos al tercer ciclo, al tercer periodo del ciclo de actividades apícolas, que va de octubre hasta diciembre. Entonces, temporalmente, dependiendo del régimen de lluvias, favorecerá que algunas de las especies pudieran por allí dar, pero es muy mínimo soporte, ¿no? Entonces, lo que sirve principalmente esta relación de plantas que van floreciendo es para ir fortaleciendo a las colonias que salen de un periodo de escasez de néctar y de polen, para ir fortaleciendo, estimulan la postura de las reinas, comienzan a crecer las poblaciones y se van preparando para el inicio del nuevo ciclo de cosecha. Bien. Entonces, a pesar de que yo les había mencionado que la península de Yucatán tiene las condiciones propicias para el desarrollo de la apicultura, esta no escapa de una serie de problemas que se van presentando, ¿no? Uno de los problemas es que para los apicultores nuestros, de los 3 estados, pues al venir el proceso de africanización a partir de 1986, se llevó a cabo la hibridación de las colonias. Hay que entender que anterior a la llegada de la abeja de origen africano, principalmente se explotaban abejas de origen europeo: la Apis mellifera ligustica, Apis mellifera carniola o Apis mellifera mellifera, todas ellas de origen europeo, de características de producción de miel, de mansedumbre, de fácil manejo para los apicultores. Sin embargo, pues se da el accidente de la africanización, y actualmente lo que los apicultores cuentan para poder tener es un híbrido de la abeja europea con la abeja de origen africano. Entonces, este proceso de africanización, además de haber significado para algunos ciertos problemas, porque abandonaron la actividad al entrar en contacto con una abeja altamente defensiva, muchos apicultores tradicionales abandonaron la actividad. Sin embargo, aquí ocurrió un caso curioso. Vino esto a revolucionar, trayendo consigo una nueva generación de apicultores que se dedicaron a cazar enjambres para poder iniciar la actividad y establecer sus apiarios, ¿sí? O sea,
Para ellos, el recurso del enjambrazón significó una alternativa de pues, poder obtener un material para poder producir y entrar en la actividad de la apicultura. Entonces, lo que para algunos nos pudiera parecer un problema, para otros es una oportunidad, ¿no? Tenemos la presencia de plagas y enfermedades. Las dos últimas plagas que entraron, más o menos alrededor del 99, fue el ácaro varroa destructor, quizás conocido por algunos de ustedes, que tiene las características de reproducirse en el interior de las celdas de cría, ¿sí? Y ha sido un problema para la apicultura, sobre todo en los países europeos, y que se encuentra disperso en todo el mundo. Entonces lo tenemos presente acá, el ácaro varroa destructor, y más o menos hace unos 10, 12 años, en el estado de Quintana Roo, se encontró la presencia del pequeño escarabajo de la colmena. Esas son las dos últimas plagas que se encontraron aquí. Insisto, lo que para algunas ocasiones significa un problema, a veces es una oportunidad. Hay un hecho curioso, que con la africanización de las colonias, quizás ustedes hayan escuchado hablar de las enfermedades de origen bacteriano, la loque americana y la loque europea. Bueno, pues nosotros encontramos que con la hibridación de esas colonias se acentuó mucho la característica higiénica, de manera que esas dos enfermedades, loque americana y loque europea, ya están controladas por los híbridos que tenemos de africanización, de africana con la abeja europea, ¿no? La apicultura tampoco escapa de los fenómenos climáticos, ¿no? Recientemente, en el año 2020, tuvimos aquí en la península de Yucatán, sobre todo en la zona de Quintana Roo, que mira al Mar Caribe, los efectos del huracán Opal que pasó. Entonces, esa es una de las amenazas que tenemos aquí en la península de Yucatán, la frecuencia de eventos huracanados y en algunos casos, pues cada determinado tiempo también se resiente el efecto de la sequía, falta de precipitaciones o precipitaciones pluviales muy erráticas que no llegan a alcanzar la media de los 1.500 milímetros de precipitación. Hay problemas de índole social también. Los apicultores, por las características de ellos que son de extracción campesina, que tienen, pues, en el mejor de los casos, la educación primaria concluida por allí, no tienen facilidad para el acceso a la capacitación. De manera que esta capacitación tecnológica que ellos tengan puedan ayudarles a tener las herramientas que hagan más eficiente la unidad de producción familiar y por lo tanto, pues, elevar su índice de bienestar. Hay en el lado económico también una fluctuación de precios e intermediarismo. El apicultor aquí en la península de Yucatán no comercializa directamente su producto, no envasa el producto y lo vende, ni lo etiqueta, ni lo ofrece directamente al consumidor, ¿sí? O sea, es tal la situación que tienen ellos que tienen que recurrir a un intermediario para poderlo vender en el centro de acopio y ese intermediario enviarlo a las plantas de aquí de la ciudad de Mérida, donde es procesada la miel, para que sea enviada al puerto de Veracruz y al país de destino donde se exporta. Entonces, pues esa falta de capacitación que también manifiestan nuestros apicultores les presenta limitaciones para poder producir según las nuevas normas de calidad, ¿no? Nuestros apicultores no están preparados, no tienen la capacidad para poder competir en una economía de mercado como lo es en el mercado europeo y mejorar su nivel productivo en miras de obtener una mayor ganancia económica. Entonces, sabemos que México ha sido desplazado a partir de décadas hasta un cuarto, quinto lugar, principalmente por la República China y Argentina. Entonces ha estado siendo desplazado porque pues se requiere de tener personal, productores capacitados y que entiendan bien la situación de la economía de mercado para poder competir y poder hacer frente con sus productos las demandas que se presentan. Bien, ¿cuáles son las características? Ahora en temas más particulares a lo que es el conocimiento de la unidad de producción familiar, ¿sí?
Yo la denomino unidad de producción familiar porque el apicultor en sí es el jefe de familia y en él se concentra, en la actividad se concentra la familia, la esposa, los hijos. Entonces, pensar que el apicultor es el único dedicado a la apicultura, pues sería un tanto ingenuo, ¿no? Este, Predomina en esta zona la tenencia de la tierra, mayoritariamente en terrenos parcelados. Es un mínimo porcentaje como del 3% que existe en cuanto a terrenos de uso comunal, ¿no? O sea, no tienen la cédula de la parcela para que ellos sean poseedores de esta, ¿no? El modelo de producción definitivamente desde sus orígenes hasta la fecha es el modelo de producción campesina, que al terminar la época este, de las haciendas enequeneras, pues se les dio apoyos a los campesinos para que ellos pudieran ir adquiriendo las abejas y fue así como se extendió, gracias a la disponibilidad de los recursos, la apicultura aquí en la península de Yucatán, ¿no? Entonces, es una fuente de autoempleo porque, como les dije, no solamente se ocupa parte del apicultor, sino también en algunos casos los hijos, adolescentes y ya jóvenes se incorporan también a las actividades parcialmente, pero contribuyen un poco en la cuestión de la apicultura. Es una actividad complementaria definitivamente, dado de que pues es como una especie de un rompecabezas, ¿no? Ahí pueden ustedes observar donde el cuadro que tengo, la unidad de producción familiar, pues la apicultura es una actividad que complementa la actividad de la milpa y la forestería, donde tienen maíz, frijol, calabaza, que son para autoconsumo. En algunos casos, algunos apicultores han establecido en sus parcelas unas pequeñas superficies de pasto donde pueden realizar ganadería, pero no a gran escala, ¿sí? Y hay temporadas en que los apicultores, dependiendo de la población o del municipio en donde vivan, cuando viene la temporada de escasez, cesan las actividades con respecto a la apicultura, no se puede trabajar la milpa, se ocupan en empleo temporal, ¿sí? Principalmente venden su fuerza de trabajo como albañiles, sobre todo los que están en la zona oriente del estado, migran hacia la zona de Cancún, de Playa del Carmen, y ahí ellos se ocupan como albañiles trabajando. Cuando termina el periodo y viene el inicio de la cosecha de miel, entonces ellos retornan nuevamente para poder retomar la apicultura y tener el beneficio económico que va a complementar. Entonces, todo esto es complementario. En algunos casos, la apicultura, los productores la consideran hasta como una especie de ahorro, que ese dinero es, vamos a poner, es una parte que va complementando para comprar los insumos, los herbicidas, los fertilizantes, la semilla para el caso de la milpa o de la calabaza o del frijol. El empleo sirve muchas veces para que ellos puedan comprar pues el equipo que van a renovar, el azúcar que van a tener y obviamente que pues mientras no hay milpa ni hay apicultura, pues ellos se sostienen pues alimentándose del sueldo que ganan en su empleo. No se obtienen grandes beneficios, dado que pues ustedes pueden ver la posesión de las colmenas, el mayor porcentaje de los apicultores tienen de 1 a 50. Por tal razón no se obtienen grandes beneficios y como les mencioné hace un rato, puede considerarse también que para ellos el dinero que obtienen de la venta de la cosecha de miel es un ahorro que va a servir para abonarlo en otras de las actividades que forman parte del rompecabezas de la unidad de producción familiar, ¿no? Y como les había mencionado, hay un bajo nivel tecnológico, es otro problema que como yo les mencionaba, si es un bajo el nivel tecnológico, no pueden incrementar, no pueden tener productividad y por lo tanto ellos no entienden también cómo funcionan las economías de mercado para poder competir. Entonces, ese es uno de los problemas. Bien, entonces, ¿cómo contribuyen nuestros apicultores de la península en cuanto a la producción regional y nacional de miel? Entonces, tenemos por un lado el gráfico, de más o menos 9 años, donde puede mostrársenos el comportamiento, ¿no? Aquí lo que vemos es que la producción de miel, en cuanto a la península de Yucatán, esa que está en, ay, perdón,
esta que está en rojo, ¿no? Va fluctuando a través de los años, pero esto se debe principalmente a cómo está el régimen de lluvias, ¿no? Entonces, es variable. Pero, y aquí tenemos las barras de cómo van aportando los tres diferentes estados en cuanto a la producción de miel. Tenemos en primer lugar el estado de Yucatán, en segundo lugar Campeche y en tercer lugar el estado de Quintana Roo. Entonces, aquí vamos viendo que más o menos se mantiene constante este aporte de la producción de miel, ¿no? Entonces, la producción nacional de miel se estima que es alrededor de 58,000 toneladas anuales. De estas 58,000, la península de Yucatán aporta el 32%, ¿sí? Y el rendimiento de colonia por año es de 35 kilogramos. Si nosotros hacemos la comparación de nuestros productores con los productores del norte del país, pues hay productores en Sonora, en Coahuila, en Tamaulipas, que llegan a obtener hasta los 70 kilogramos por colonia al año, ¿no? Entonces es muy bajo. ¿A qué se debe esto? Sí podríamos pensar, por un lado, al bajo nivel tecnológico, ¿no? Entonces, ellos no tienen, pues, a veces los recursos y la capacidad de poder mejorar la productividad de sus apiarios. Otro detalle importante es que aquí la apicultura en la península de Yucatán es 100% sedentaria. No hay desplazamiento de colonias hacia otros estados tratando de buscar floraciones y esto mejora el rendimiento de las colonias, cosa que sí lo pueden hacer los apicultores de Sonora, los apicultores de Sinaloa, así como los de Tamaulipas. Muchos de ellos inclusive son poseedores de 750 colonias, de 400, 500 y tienen los medios y los recursos, tienen remolques, tienen su tractocamión para poder cargar y trasladar las colmenas hacia otros estados donde las asientan y ahí pueden aprovechar las floraciones. Entonces, eso es una limitante para nuestros productores. Entonces, sí influye el potencial tecnológico, pero también el que sea una apicultura sedentaria. Ellos no tienen esa oportunidad de ir cazando floraciones en diferentes zonas del estado o inclusive entre estados, ¿sí? De esa producción que se produce a nivel en la península de Yucatán, el 95% de la producción se destina al mercado internacional y ahí pueden ustedes ver el autoconsumo de miel aquí en la península es muy bajo, el 1.5% de esas 18,000 toneladas que se obtienen. Entonces no hay mucha inclinación para consumir la miel por parte de los habitantes de aquí de la península. Entonces, preferimos tomar algo más frío y refrescante como una cervecita o una Coca-Cola con su hielito, ¿no? Bien, entonces todo esto de la producción tiene una estructura a través de cual opera el sistema producto miel. Entonces aquí tenemos nosotros la base que es el apicultor, pero el apicultor requiere del aporte de proveedores de insumos. Todo esto es la dinámica y de cómo se lleva a cabo el proceso de la apicultura, ¿no? Entonces, los proveedores de insumos que venden cera estampada, cajas, bastidores, tapas, fondos, azúcar, medicamentos, son los que aportan directamente al productor primario que es el apicultor. Por otro lado, también están los prestadores de servicios profesionales. Los apicultores no tienen la capacidad económica para contratar un asesor temporalmente o fijo que les pudiera brindar el soporte tecnológico en sus unidades de producción. La mayor parte de los prestadores de servicios profesionales que se contratan es a través del sector público, a través de los programas de desarrollo federal y estatal en apoyo a la apicultura. Bueno, entonces, esos son los que en la parte inferior soportan al apicultor para darle todos los insumos y el apoyo para mantener su producción. Bueno, entonces el apicultor tiene varias vías a través de las cuales puede él recurrir para vender su producto. Ojo, el apicultor no le pone el precio a su producto, él siempre está sujeto al precio que el centro receptor le va a poner o que el intermediario, ¿no? Entonces, en un caso, por decirlo, en esta primera vía,
El apicultor que no tiene un carrito, un camioncito para poder llevarlo a una ciudad donde pueda entregar su producto directamente a planta, entonces él va a tener que recurrir en su poblado, en su municipio, en su comisaría, a un intermediario. Este intermediario opera un centro de acopio que trabaja coordinadamente con una planta receptora que está en la ciudad de Mérida. Entonces, este centro de acopio, una vez que tiene un volumen considerado, el intermediario lo envía a la planta receptora que está en la ciudad de Mérida, que está en Champotón, que está en Campeche, o que está en Quintana Roo, en Chetumal o en Carrillo Puerto. Bien, la otra vía que el apicultor recurre es directamente a un centro de acopio en una cabecera municipal. Cuando tienen ellos los medios o vive cerca de la cabecera municipal, el apicultor tiene la posibilidad de llevarlo directamente al centro de acopio para que a su vez lo entregue a la planta receptora. Algunos de ellos que tienen mejor bueno, hay casos también dentro de la escala, hay un intermediario que pasan con sus camioncitos de redilas y andan voceando en las pequeñas comunidades, comisarías, así como los chatarreros y todo, andan preguntando quién tiene miel para venderle, ellos lo compran y lo llevan directamente a la planta envasadora. O en el último de los casos, cuando el apicultor tiene los recursos y vive cerca de la ciudad donde se encuentra la planta envasadora, él directamente le entrega en ese lugar, ¿no? El comercio. Bueno, de la planta envasadora hay varias vías también. Ahí se hace el beneficio, se hace el filtrado, se hace el envasado en tambores a granel, y uno de los principales fines es de que ya sea que tenga convenios con esta industria, le entrega. De esta industria se hace el envasado, el etiquetado en envases en diversas presentaciones, y el industrial lo puede abastecer en los autoservicios para directamente en anaquel ponerlo a disposición del consumidor. También hay algunas empresas, fábricas industriales que procesan y trabajan los famosos blisters que ponen a disposición de los restaurantes, y que a su vez pues, los consumidores van y tienen en las manos el producto ya envasado. El otro mecanismo de venta también es a través de la exportación. La misma planta exportadora tiene hecho convenios con exportadores, principalmente de Alemania, de Suecia, Holanda, en algunos casos del Reino Unido, Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Entonces ellos hacen convenios a través de una agencia aduanal y exportan principalmente toda la de la península de Yucatán sale vía marítima a través del puerto de Veracruz. Entonces ahí tienen ellos un tramitador que hace la recepción del producto y la distribuye a las industrias, y se hace el envasado para el consumidor en los países europeos o en algunos de los países asiáticos. Bien. Más o menos aquí es donde he tratado de darles un panorama general de cómo está el esquema del sistema producto miel, ¿no? Ahora, creo que el interés de ustedes y su objetivo de que yo les diera una plática es qué es lo que hace el INIFAP para fortalecer la apicultura, sobre todo aquí en el ámbito peninsular, ¿no? Bueno, primeramente que nada les quiero comentar que ustedes ya, algo que ya saben, que el INIFAP es un Instituto Nacional de Investigación que tiene presencia en los 31 estados de la República, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros tenemos un programa rector nacional de desarrollo de la investigación. Y esta es la portada, ustedes lo pueden consultar en la normateca del INIFAP, pueden ustedes entrar, está libre de acceso, este programa de desarrollo, y tiene de todos los sistemas producto que el INIFAP, tanto agrícola, pecuario y forestal, que atiende, ¿no? Entonces, en cuanto a la apicultura, las líneas de investigación que se nos proponen en nuestro programa de desarrollo nacional es el mejoramiento genético y el control reproductivo, así como la conservación de los recursos genéticos apícolas,
la epidemiología de las principales enfermedades de las abejas, cómo se puede evaluar el impacto de los cambios en el medio ambiente sobre la producción apícola y caracterización de los productos apícolas, ¿sí? Y, por último, el desarrollo de tecnología para mejorar y diversificar los sistemas de producción apícola, ¿no? Entonces, aquí el problema es que nuestros apicultores están más abocados, o México destaca más para la producción de miel que de otros productos como pueden ser polen, propóleo, y vaya que tenemos vegetación para poder aprovechar esos recursos, ¿no? Entonces, a veces no es tanto la cuestión técnica para el productor, sino que desconoce cuáles son los métodos o las técnicas de aprovechamiento, sobre todo de polen, propóleo, jalea real, etcétera. Bien. Entonces, ya aterrizando a a nuestra región, tenemos los estados en los cuales, perdón, los estados en los cuales el INIFAP tiene presencia con investigadores en el área de apicultura, ¿no? Tenemos los estados de Campeche, Querétaro, Quintana Roo, Oaxaca y Yucatán. Entonces, aquí tenemos en Campeche, hay dos doctores, compañeros de nosotros que están allá, la doctora Azucena Vargas y el doctor Rubén Medina. Tenemos en Querétaro 3 investigadores que están allí, trabajan en el área de mejoramiento genético y control reproductivo. En el estado de Quintana Roo tenemos actualmente a maestro en ciencias Daniel Zul, que es becario, que se encuentra en España terminando ya sus estudios de doctorado para incorporarse el año próximo al estado de Quintana Roo. En Oaxaca tenemos a la doctora Azucena, que trabaja en calidad de miel y transferencia de tecnología, y en el estado de Yucatán somos 4 investigadores, el doctor Ismael Tucuch, la maestra Audelia López, la doctora Yolanda Moguel y un servidor, Jorge Vivas Rodríguez, que trabajamos principalmente desarrollando trabajos en sistemas de producción, mejoramiento genético, nutrición, inocuidad y buenas prácticas de producción, elaboración de productos derivados de la colmena. Entonces, vemos que aquí el abanico en el caso del estado de Yucatán es mucho mayor por el número de investigadores y las especialidades en las cuales estamos nosotros formados. Bien, ¿cómo llevamos nosotros a cabo entonces el proceso de investigación? Primeramente que nada, lo que nosotros hacemos es recoger toda la problemática, ¿sí? Más o menos en ciertos periodos de 5 años se llevan a cabo foros donde se invitan a productores, se invitan a comercializadores, a técnicos, extensionistas e investigadores de otras instituciones, a veces no solo el INIFAP, sino lo hace coordinadamente con otras instituciones, para llevar a cabo un foro y procurar de actualizar el marco de referencia en cuanto a la problemática que hay en la apicultura en ese tiempo en particular, ¿no? Y eso es lo que norma o que dirige cuáles van a ser principalmente los problemas a resolver que enfrenta el sistema de producción. Bueno, entonces, para nosotros elaboramos un proyecto de investigación tomando una de las demandas que en particular salen de esos foros de problemática para nuestros productores, ¿no? Entonces, la investigación se realiza principalmente en el campo experimental. Entonces, nosotros hacemos una propuesta, elaboramos el proyecto, y ese proyecto, pues obviamente que hay que venderlo para agenciarse de recursos y poder desarrollar la investigación. Puede ser a través de fondos estatales, fondos regionales, CONACYT, o recursos propios que el INIFAP tiene para poder financiar proyectos. Una vez que se lleva a cabo la investigación, ¿sí? Por lo regular tratamos de que la investigación tenga una duración de alrededor de 3 años, considerando de que las metodologías o los experimentos que se van a llevar a cabo atraviesen por un año bueno, un año regular y un año malo. Entonces, de manera que tengamos la información más objetiva de lo que sucedería al presentar o entregar los resultados a los productores. Entonces, una vez que concluye el proceso de investigación en el campo experimental, se pasa al siguiente paso
que es la validación. Ahí se realizan todos los resultados que se obtuvieron de la investigación experimentalmente, se validan en el predio de un productor. Este productor cooperante va aplicando bajo la asesoría y la orientación del investigador toda la serie de técnicas, de tecnologías o de componentes para aplicarlos en su unidad de producción. Entonces, al final de ese tiempo, se evalúa cuáles son los resultados. Si los resultados aportan datos importantes para solucionar el problema, entonces continúa su curso al siguiente nivel. En caso dado de que los resultados no hayan dado la respuesta esperada, entonces se tiene que recurrir de nuevo a revisar los datos a nivel de la investigación para poder realizar los ajustes pertinentes y volver a repetir el proceso de validación, ¿sí? Esto es importante de llevar a cabo porque cuando una tecnología se libera, tiene que estar garantizada que va a dar resultados cuando el productor invierta su mano de obra, invierta su unidad de producción, invierta su capital, entonces, y no se traduzca en pérdidas, ¿no? Entonces, no podemos presentarle al productor resultados erráticos que no van a confirmar que se van a traducir en una mejora en su producción. Bueno, una vez que asumimos que ya estos resultados sí, en la validación con un productor dan los resultados esperados o muy semejantes a los que se obtuvieron a nivel experimental, pasa entonces al siguiente nivel, al tercer nivel, que es la transferencia de tecnología. Ahí entonces se hace ya un poco más masiva la transferencia con un grupo de productores donde son llevados de la mano con el apicultor y el apoyo de un prestador de servicios profesionales, un extensionista, para que ellos vayan a través de la capacitación, de la demostración y de la implementación de los componentes, aplicando la tecnología o el componente tecnológico para el beneficio de su unidad. Entonces, una vez que ellos están convencidos, entonces se pasa a un proceso que denominamos de adopción y ya posteriormente los agentes de cambio, los programas de gobierno estatales, municipales, pueden hacer una masificación de la tecnología con la que se trabajó. Bien. Estas son algunas de las demandas que nosotros estamos trabajando. Aquí tenemos, como les había dicho, trabajamos en base a demandas para poder desarrollar los proyectos, ¿sí? Que nos definen nuestras líneas de investigación, ¿sí? Aquí tenemos ya en concreto, les estoy presentando, por ejemplo, no vamos a extenderlos en este cuadro. Tecnología sustentable para producción de miel. Desarrollo de tecnología para diversificar los sistemas de producción apícola. Entonces, ¿cuáles podrían ser las líneas de investigación que podríamos atacar? La dinámica poblacional de las abejas, que podemos conocer nosotros cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan a lo largo del sitio, conocimiento del nicho trófico, ciclo anual y fenología de plantas, cuantificación de la producción de miel polen en el ciclo apícola. Entonces, son algunas de las líneas y se puede escoger. Entonces, en particular, se toma una, desarrollo poblacional de la colonia de abejas apis mellifera en condiciones de la península de Yucatán, ¿no? Entonces, este título de proyecto correspondería a la línea de investigación número 1 y el propósito sería conocer cuál es el desarrollo poblacional de las colonias de abejas a lo largo de todas las etapas que incluyen el ciclo apícola y cuáles son las prácticas de manejo que se tienen que aplicar para poder aprovechar colmenas y ambiente. Obviamente que de todo lo que es la investigación tiene que haber unos productos, ¿no? Entonces, la investigación da para todos. Entonces, los investigadores también tienen que nutrir en parte su formación académica. Y es por ello que algunos de los productos que derivan de los resultados de proyectos son artículos científicos que se publican en revistas indexadas, resúmenes en memorias de congreso. También es importante que a medida que la información va generándose parcialmente y va dando resultados positivos y alentadores, es muy importante que el investigador acuda a los congresos o a los seminarios
para presentar los avances de su investigación, que aún todavía en proceso llegarán a dar buenos resultados, ¿no? Entonces, también en ocasiones se nos invita a dar qué es lo que estamos haciendo, como en este caso, pláticas ante foros de especialistas y apicultores, donde nosotros damos en temas diversos pláticas o también resultados que se hayan obtenido a lo largo de los años en el proceso de investigación. Tenemos también material impreso que se pone a disposición de productores, de estudiantes, de público en general, como son folletos, libros técnicos desplegables para extensionistas y apiculturas. Todo esto forma parte de una serie propia del INIFAP en la que se plasman los conocimientos y los resultados que derivan de los proyectos de investigación que son financiados con recursos federales, estatales o propios del INIFAP, ¿no? Bien, también como parte de nuestra actividad es brindar apoyo a la transferencia de tecnología, ¿no? Llevar al predio del productor los conocimientos de la tecnología o los resultados de la investigación a través de la impartición de cursos y talleres de capacitación, principalmente a extensionistas y apicultores, y en algunos casos, ¿por qué no?, también para estudiantes o personas que quieren conocer qué es la apicultura y cuáles son sus beneficios. Realizamos también días demostrativos y eventos de difusión de tecnología. Entonces, para eso hay ocasiones que establecemos parcelas demostrativas. Yo les mostré en el proceso de investigación cómo se trabaja con un productor cooperante, y cuando se tienen resultados con el productor cooperante se llevan a cabo días demostrativos para hacer la difusión de la tecnología con los apicultores que viven en el entorno. También recibimos en campo experimental visitas de apicultores o, del caso de estudiantes, algunos compañeritos de ustedes que han venido en años posteriores han sido recibidos en el campo experimental y los atendemos así como estamos atendiendo a ustedes, de esta forma virtual, ¿no? Se imparten pláticas y conferencias en foros de especialistas para productores también, de temas diversos o temas de interés que nos solicitan, como es el caso de hoy. Y también nosotros, dentro de nuestro programa estratégico institucional, contribuimos a la formación de recursos humanos a través de la recepción o de la estancia de jóvenes estudiantes en servicio social que desean desarrollar su residencia profesional, o estancias de estudiantes, ¿no? También nosotros somos invitados en ocasiones a impartir cursos en las carreras de agronomía, de medicina veterinaria o en carreras de biología para poder trabajar, ¿no? Yo en particular he tenido la oportunidad de impartir a nivel de maestría cursos para estudiantes universitarios. También he tenido la oportunidad con el Instituto Tecnológico Nacional de México impartir la materia de apicultura para estudiantes de agronomía y de biología también, ¿no? Entonces, tenemos nosotros toda una flexibilidad en el instituto de poder contribuir, no solo con los productores, sino en otros sectores. Bien, como parte también de nuestro trabajo es también vincularnos con el sector federal, con el sector público. Este esquema que tengo aquí es el proyecto de desarrollo territorial que se hizo en una vinculación con SADER, con la Secretaría de Desarrollo Rural, FIRCO, Financiera Rural, INCA Rural e INIFAP. Entonces aquí se articuló todo un proyecto a partir de 2019 y 2020, donde se seleccionaron en todos los estados de la República Mexicana aquellas zonas de pobreza y pobreza extrema para poder apoyarlos con recursos y con soporte técnico. En particular, el FIRCO contribuyó en su parte con la integración económica de las unidades de producción familiar a través de proyectos de inversión para crear y operar empresas. Este recurso se gestionó a través de, se aterrizó con la financiera rural. Entonces el FIRCO directamente no es ventana que puede dar recursos directamente, los canalizó a través de la financiera rural, que hizo posible que llegaran a los productores, ¿no? Otro de los agentes que había dicho era el INCA Rural,
que se encargó de contratar a grupos de extensionistas que fueron a trabajar a todas esas comunidades para la formación, la capacitación de los productores y el conocimiento de nuevas prácticas y técnicas de manejo. Y el INIFAP contribuyó en la cuarta etapa del proyecto a través de la investigación y transferencia de tecnología. Nosotros contribuimos para hacer el diagnóstico técnico, productivo y social de esos 131 territorios que se hicieron a nivel nacional. Hicimos la propuesta de los componentes tecnológicos que se iban a transferir a través de los extensionistas. Dimos el soporte técnico a los extensionistas a través de cursos de actualización. Les dimos el soporte técnico visitándolos en sus territorios para poder reforzar el trabajo de ellos, ¿sí? Y a través de diferentes metodologías, organizaciones de módulos demostrativos, días demostrativos, visitas de intercambio tecnológico entre los diferentes territorios, etcétera, ¿no? Entonces, el sujeto en particular era la unidad de producción familiar de los campesinos de los 131 territorios, que el FIRCO dio dinero para poder establecer una distribuidora de insumos, cera, azúcar, herramientas, etcétera. En algunos casos, los productores pidieron un fondo de aseguramiento ante desastres naturales y hubo algunos que pidieron también un centro de acopio y comercialización para poder hacer frente a ese intermediarismo que yo les mencioné que existe también, ¿no? Y ellos directamente hicieran la venta a las plantas receptoras. Entonces, aquí estuvo la empresa financiera rural, aquí pues proveedores de insumos y empresas que tuvieron beneficio para la unidad de producción familiar. Entonces, esto es lo que nosotros hasta la fecha hemos tenido. Este proyecto tuvo una duración de 2 años. Se entregaron los resultados a la Secretaría de Desarrollo Rural y actualmente pues estamos todas las instituciones que nos involucramos en el proceso de revisión por la Auditoría Superior de la Federación para que pues puedan darnos la evaluación final y la calificación del desarrollo del proyecto. Bien, pues de mi parte esto es todo. Yo espero haber cumplido con sus expectativas o en gran parte con ellas. Y les agradezco mucho su atención y es pues el honor de haberme invitado para poder impartirles esta charla. Muchas gracias. Bien, quedo a su disposición para las preguntas, las dudas que ustedes tengan. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. De los proyectos que se elaboran, ¿hay algunos que no culminan? Y si no culminan, ¿cuál es la razón de que ya no se dé continuidad? Ajá. Bueno, sí, son los menos, ¿no? Son los menos. En algunas ocasiones parece irónico, pero tuvimos un caso con unos productores aquí en Yucatán donde simplemente después de que nosotros establecimos el trabajo se les perdió el encanto y no quisieron, porque debo mencionarles que hay proyectos que por la envergadura que tienen se requieren del apoyo de productores cooperantes, ¿sí? Entonces, y de momento, pues ellos ya decidieron cancelar el convenio y no se terminó. O sea, eso puede ser, sus motivos tendrán, sus causas, son muy respetables y pues igual tal vez perdieron el interés y se terminó, sí. O sea, hay proyectos que sí llegan a abortarse, por decir algo, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues también es duro, es difícil reconocerlo, pero hay ocasiones donde, como nosotros vamos trabajando a la larga con el proyecto del presupuesto de egresos de la federación,
Hay ocasiones, ustedes pues se imaginarán por las noticias y todo, que van haciendo recortes, se van haciendo recortes presupuestales año con año, ¿no? Entonces, yo quiero decirles con toda la honestidad que hay ocasiones que el recurso va de más a menos. Y en algunas ocasiones no necesariamente tenemos que abortar el proyecto, sino que ir reduciendo el tiempo o el universo de trabajo que tenemos, ¿no? Si estamos trabajando, por ejemplo, en 5 localidades, tenemos que reducir a 3. Entonces, sí se da el caso, ¿no? O sea, estamos en México, no le quiero echar la culpa a nadie, pero pues a veces los recursos escasean, principalmente, ¿no? O sea, no son por fracasos de proyectos que el investigador mal formuló o que el investigador no llevó a cabo bien la investigación, sino que a veces son factores externos a la institución que nos hacen reducir el tiempo del proyecto, que pudiera ser de 5 años o que pudiera ser recortado a tres años, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un caso muy particular, ¿no? En el caso de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahí sí, el CONACYT, cuando firma un convenio de apoyo a un proyecto, el CONACYT siempre protege el recurso y lo da hasta el final del mismo. O sea, hay sus honrosas excepciones. Los problemitas mayormente de esos, de que se va haciendo recortes año con año, son de tipo institucional. Sí, adelante. Otra pregunta, si gustan. Sí, bueno, de acuerdo a los apoyos que tiene, eh, ¿qué porcentaje de los productores es el que se apoya? Bueno, el porcentaje de los productores que tienen apoyo, pues aquí hablamos otra vez de la disponibilidad de recursos, ¿no? Ojalá que nuestros gobiernos tuvieran una amplia capacidad de apoyar a todos los productores, pero más o menos, no tengo el dato preciso, pero son todos aquellos productores que están inscritos al programa, que tienen su cédula programa, tienen registrada su unidad de producción familiar, pero el dato preciso de aquí de Yucatán son alrededor de 3,000 apicultores que están inscritos al programa. Entonces, para ser sujeto de apoyo se requiere que tengan registrada su unidad de producción familiar, la tengan dado de alta en la asociación ganadera más cercana a su localidad, y eso ya les da la garantía para que se inscriban al programa. Entonces, que les dan insumos y en algunos casos les dan equipos para poder fortalecer sus unidades de producción. Aquí más o menos andan como los 3,000 inscritos del programa. Ok, sí, gracias. Bueno, Sí. y como sabemos, el año pasado sí fue como que algo devastador para todos, tanto, por ejemplo, con la pandemia. Y retomando lo de la pandemia, ¿se tiene o se planea dar un apoyo a los productores, en este caso? Bueno, actualmente estamos participando en una propuesta de proyecto de la SADER, de la Secretaría de Desarrollo Rural Federal de Agricultura, que se llama Fortalecimiento de la Asistencia Técnica. Es uno de los programas del bienestar. Entonces, ya tuvimos una reunión previa con personal de la SADER, donde se está considerando ese tipo de apoyo para zonas afectadas, ¿no? Como parte de los embates de la pandemia. SS se llama, son las siglas, es Estrategia de Asistencia Técnica. Es el proyecto que se está gestando ahorita. Ya nos enviaron las directrices para el programa y no solamente se está trabajando con apicultores, se está considerando apoyar a productores de maíz, cafeticultores, productores de chía, amaranto, etcétera. No solamente apicultura es una de las que se incorporó en ese programa de estrategia de asistencia técnica, que se va a echar a andar en este año
como respuesta a la situación de la pandemia. Ese por un lado. Y hay otro que ese básicamente es de asistencia y soporte técnico que está lanzando el Inca Rural, ¿sí? Entonces, está definiendo el área de trabajo y entonces ese va a ser una especie de fortalecimiento para el desarrollo de capacidades de los apicultores principalmente. Son esos dos que se están considerando. Gracias. Por nada. Y bueno, igual mencionaba que se estaban recortando los apoyos, ¿no? Bueno, el tiempo, más que nada. Sí. Entonces, más o menos, ¿qué tiempo es el que se sigue en los proyectos? Bueno, nuestros proyectos, como yo les había mencionado, por lo menos deben durar 3 años. ¿Por qué decimos de 3 años? Por lo que yo les mencionaba al principio. En 3 años podemos tener 3 diferentes eventos ambientales, ¿no? O sea, podemos cruzar por un año malo, podemos cruzar por un año regular y podemos cruzar por un año bueno. Si nuestros proyectos, pongámonos a pensar que si nuestros proyectos tuvieran duración de un año, por ejemplo, o vamos a poner 2 años, y nos toca el año malo y el año regular, o al contrario, si en este proyecto que tenemos 2 años nos toca el año regular y el año bueno, pues nosotros estaríamos encantados por los resultados que nos tocaron, ¿no? Entonces, por lo general, se nos pide que los proyectos tengan una duración de 3 años, máximo 5 años, porque entonces así ya podemos recoger toda la información necesaria que nos pudiera dar la certidumbre de que los datos son fiables. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Sí. No os quiero añadir un poquito. Normalmente el CONACYT maneja también ese esquema. El soporte financiero que el CONACYT otorga a los proyectos de todas las instituciones, universidades que concursan en una convocatoria son mínimo 3 años, máximo 5. ¿Alguna pregunta más que deseen hacer? Hablen ahora o callen para siempre. Pues al parecer creo que ya no hay preguntas. ¿Sí? Yo podría hacer una cosa, Alejandro. Cualquier información que ustedes necesitaran para poder ampliar o sustentar esto, yo por tu vía se las puedo hacer llegar al grupo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna información de literatura que tengo en cuanto a los aspectos sociales, económicos, biológicos, relacionada con el tema de la apicultura? Si ustedes tuvieran la inquietud de abordar algo, pues tengo alguna información en formatos PDF, de los cuales yo se los podría hacer llegar con mucho gusto. Y si no la tenemos, pues nos echamos un clavado en la red para ver dónde podemos encontrar más información. Sí, me parecería perfecto esa idea que tiene. ¿Sí? Por lo pronto creo que sería todo. Me permito compartir mi pantalla y le voy a hacer la entrega del reconocimiento y le voy a leer lo que dice. Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Ingeniería Agroindustrial, otorga el presente reconocimiento a MC Jorge Ariel Vivas Rodríguez, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, por la valiosa información que nos fue proporcionada al Grupo Quinto 1 en la fase de campo del curso Interrelación Agricultura e Industria, en relación a la problemática que enfrenta el sector productivo primario y la actividad agroindustrial en la región sureste del país, realizada de forma virtual del 19 al 26 de abril del 2021.
Atentamente, enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Firma nuestro director interino del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, el ingeniero José Alfredo Espejel Zaragoza, y la responsable del curso, la doctora Ofelia Sandoval Castilla. Bueno, también, pues, sí, adelante, adelante. También hay uno exclusivo para el INIFAP de ahí de Yucatán, Sí, y se lo haré llegar por en electrónico. electrónico. Sí. Bueno, pues yo les agradezco mucho a todos ustedes, pues, su atención. Y Alejandro tiene mi correo electrónico. Si tuvieran alguna duda después de esto, que ustedes vayan procesando la información que les pasé, tuvieran alguna duda, sin pena, escríbame un correíto preguntándome, exponiéndome su duda o sus comentarios, y yo con mucho gusto les responderé. Alejandro, pues a todos, a mi nombre, para todo el grupo, les agradezco mucho la atención y su interés. Entonces, insisto, este es un grupo más que tengo el agrado de atender, porque año con año vamos recibiendo la visita de ustedes. Pues esta vez tuvo que ser de esta modalidad, en otras ocasiones ha sido presencial, pero esto no le quita valor al esfuerzo que ustedes hacen, y espero que la información que yo les he pasado sea de provecho en su formación académica. Y les deseo a todos mucho éxito, y que más adelante todos logren alcanzar su título universitario de ingenieros en agroindustrias. Yo estoy muy complacido de haber estado con ustedes. Muchas gracias, agradecemos su participación. Muy bien, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, buen día. Adiós, adiós, adiós a todos. Muchas gracias. Mucho gusto. Un abrazo a la distancia. Hasta luego, gracias por todo. Muy, muy amables ustedes. Gracias por su atención, jóvenes. Éxito.